en el transporte interurbano de pasajeros dispuesto por la Unión Tranviarias Automotor. Ya les mencioné que el gobierno mantiene un cerrado silencio vinculado con este tema y prefiere no hablar como de otros y con eso parece que el problema no existe, pero en realidad el problema lo tienen los miles de usuarios del servicio del transporte interurbano de pasajeros. Habría que ver cuál es el impacto que está teniendo en estos momentos en la medida de fuerza dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor, después de que ha venido advirtiendo sobre los incumplimientos de las empresas y las empresas aceptadas que están incumpliendo con los pagos. La única reacción que se ha conocido hasta del gobierno hasta ahora ha sido que después del fracaso de gestiones del secretario de Transporte de la provincia en Buenos Aires, hicieron una especie de relanzamiento del programa Transporte para Todos, que cubre distintas localidades del interior de la provincia. Pero en realidad la situación me da la impresión de que podría llegar a agravarse cuando, insisto, no se conoce qué está haciendo el gobierno en esta materia. Tengo comunicación con el diputado Fernando Casas, que es integrante de la Comisión de Transporte, pertenece al bloque de Juntos por la Gente y representa al departamento de Ayacucho en la Cámara de Diputados. Fernando Casas, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Hola, usted? qué tal Mario? Buen día, ¿cómo Buen estás? Un día. saludo a la audiencia. Ustedes tuvieron reunión ayer en la Comisión de Transporte en la Cámara de Diputados. Quería saber si fue motivo de análisis la situación que se está viviendo en estos momentos con el paro, nuevo paro de los No, paro choferes. propuesto, exacto. Vos sabés que en la reunión que tuvimos en la comisión se mencionó este tema, se habló, pero lamentablemente no ha entrado ni ha habido tampoco ninguna propuesta del gobierno, ni ha presentado tampoco absolutamente nada. O sea que lo que nosotros estábamos conversando y tratando fue la situación de que en este caso el gobierno está haciendo oído sordo a las necesidades de la gente, ¿no es cierto? Estamos viendo que, bueno, eh, fundamentalmente los trabajadores, los docentes, los estudiantes que son, y bueno, y el común de la gente que usa el transporte, y hoy día la situación como está, el transporte interurbano es el que más se usa, ¿no es cierto? Y bueno, y hay serios problemas. Eh, se hizo una convocatoria eh, a principio de año para hablar con los empresarios para tratar de ver de cómo se podía resolver el tema. Y bueno, los empresarios aducen de que los costos que tienen son muy elevados y bueno, y eso implica y juega en contra, ¿no es cierto?, la posibilidad de que las empresas puedan cumplir, ¿no es cierto?, con los compromisos de el servicio que tienen que prestar en las distintas localidades. Es realmente una situación preocupante, pero bueno, el tratamiento que se ha tenido no ha sido a nivel legislativo porque no ha entrado absolutamente nada a la Cámara. Estamos viendo de qué manera podemos, a partir de esta situación de ahora, plantearlo desde la comisión y bueno, cuando tengamos un resultado, inclusive haciendo participar a todos los miembros para que se pueda hacer algo eh, conducente y que en este caso la provincia, ¿no es cierto?, la provincia se haga cargo de esta situación. Ahora, por ejemplo, usted que pertenece al departamento Ayacucho, em, la gente qué le manifiesta respecto de la situación del servicio de transporte. Y tenemos un déficit importante en cuanto a la calidad del servicio, la frecuencia, inclusive se han levantado varias frecuencias. Nosotros allá eh, el transporte del departamento es la empresa Blanca Paloma, Sí. y hay serios problemas, o sea, se han levantado frecuencias, pero además de levantarse frecuencias, no ha mejorado la calidad del servicio, que eso es también una situación grave, porque eh, este, los colectivos se rompen en la ruta, la gente queda varada ahí esperando a lo mejor 2 o 3 horas para que
venga el auxilio y los levante de la ruta, no son situaciones bastante gravosas. Y que bueno, ya se ha hablado inclusive con la gente del Ministerio de Transporte, que está a cargo del transporte, para que resuelvan el tema. O sea, es una situación a la cual tiene que intervenir el Estado provincial, que es el responsable, ¿no? Independientemente de que el problema se haya originado en la quita de subsidios nacionales, tendría que estar interviniendo, según usted entiende, la provincia. Y por supuesto, porque nosotros tenemos lugares lejanos de nuestra provincia, pueblos, parajes, que la única medio de transporte que tiene la gente es el transporte público. O sea, no hay otra posibilidad. Inclusive hay parajes en donde no se está atendiendo, ¿no es cierto?, el servicio de transporte. Pero bueno, en los pueblos a donde llega, en el norte, por ejemplo, provincial, la quita de frecuencias y también no mejorar el servicio de los ómnibus es una problemática que permanentemente la gente lo está haciendo notar. ¿Ustedes piensan en la Cámara de Diputados o usted personalmente la presentación de algún pedido de informe o de alguna gestión vinculada con este tema? Absolutamente, nosotros sí pedimos informe por este tema, ¿no es cierto? Que no fue atendido en su oportunidad. Esto fue a comienzo de año, ¿no es cierto? Se pidió un informe, pero bueno, no se atendió ni tampoco hubo una respuesta. Sí, se ha venido agravando esta situación y casualmente ayer en comisión estuvimos charlando con los miembros, estuvimos conversando para tomar una acción y ver de qué manera la provincia de forma urgente resuelve esta situación. Uh-huh. Y en cuanto al funcionamiento del programa de transporte para todos, ahí en la zona suya, ¿lo está haciendo o no? Lo está haciendo en lugares muy puntuales, no es abarcativo, inclusive hay zonas, por ejemplo, al oeste, ¿no es cierto?, al noroeste, en donde hay lugares de zonas rurales que no están siendo atendidas. Porque yo lo que vi digamos, cuando le digo que hubo esta especie de relanzamiento del programa, es que para Ayacucho lo que yo vi es que había una línea que iba, me parece que a la FINUR, Los Cajones, Claro, Valde pero de Escudero y Quines, creo, una lo que cosa así. pasa es que la FINUR y los cajones no es Ayacucho, Claro, es es Junín. Es Sí. Junín, exactamente. O sea, Ayacucho tenés La Botija, tenés Mm. Santa Rosa de Cantantar, tenés Puesto Barzola, tenés La Venencia, todos estos lugares, ¿no es cierto?, que son zonas rurales en donde la gente, si bien es cierto que hay algunos vecinos de esos lugares que tienen movilidad, pero bueno, hoy día con el costo del combustible, lo que sale, el costo, ¿no es cierto?, de mover un vehículo, sería bueno que tuvieran la posibilidad de tener una alternativa de un transporte, ¿no es cierto?, que los pudiera alcanzar a los pueblos más cercanos, en caso San Francisco, Luján o Quines, ¿no es cierto? Ujú. Y los intendentes, ¿conoce usted si han hecho gestiones vinculadas con este tema? No tengo ningún conocimiento, Mario. Ujú. Realmente no hemos tenido inclusive, eh, nosotros no hemos tenido nuestro bloque, no he tenido ninguna reunión con los intendentes en este sentido para tratar de resolver, A ¿cierto? ustedes no le han hecho Como planteamientos tampoco. no los han hecho planteamiento ni nos han hecho participar, ¿cierto? Ujú, Esa es la realidad. ujú. Este, Casas, disculpe, No, por favor. pero lo llevo a otro tema. Yo le pedí que me atendiera por esto, pero lo llevo a otro tema, porque sabe que ayer, a raíz de una manifestación de trabajadores de la salud aquí en San Luis que fueron a la Casa de Gobierno anteayer por reclamos propios del sector, El se gremio, produjo digamos. una circunstancia que me hizo acordar a usted. Esa circunstancia fue que esta gente, entre las cuestiones que hubo, hicieron una especie de parodia, diría yo,
vinculada con el miedo que se trata de infundir desde el Estado a los trabajadores, con la permanente amenaza de despidos. Entonces se pusieron barbijos como si se estuvieran tapando la cara para decir lo hacemos por el miedo porque nos están amenazando permanentemente con despedirnos. Y yo me acordé de usted porque durante la reciente campaña electoral usted contó o usted denunció que una trabajadora del plan de inclusión social lo saludó a usted en su pueblo. Exactamente. Y Sí, la, sí, y la, y la habían sancionado. es, Oiga, ¿qué más piensa usted de esta que cuestión haberla, del miedo en la gente? bueno, realmente es una situación que yo no lo entiendo. Yo creo que los funcionarios en este caso no deben actuar, no deben actuar manejándose e imponiendo, ¿no es cierto?, a los trabajadores el miedo. Eso es lo peor que puede haber. Eh, Eso lamentablemente a los funcionarios remarca, ¿no es cierto?, que le faltan condiciones, ¿no es cierto?, para estar en su puesto, en su lugar de trabajo. Yo creo que una manifestación se puede hacer, hay que atenderla a la gente, hay que atender a los trabajadores, hay que resolver los problemas. O sea, se está viviendo una situación complicada, ¿cierto?, muy difícil a nivel de país con todas estas últimas situaciones económicas que se han estado viviendo, y obviamente la provincia no es ajena a eso. Y bueno, yo creo que los funcionarios deben tener la suficiente apertura y voluntad para resolver estos problemas a los trabajadores, que es la clase, ¿no es cierto?, más postergada y la que más en estas situaciones, ¿no es cierto?, es la más vulnerable. Así que bueno, yo creo que son formas o de actuar o de proceder que no condicen con lo que la realidad está necesitando. Creo que los funcionarios deben tener otra mirada y otra atención. A la gente hay que atenderla, ¿cierto? Y no hay que amenazarla. Usted advierte que en las localidades del interior hay gente que pueda estar con miedo por digamos, precisamente por su Sí, pertenencia a sí. planes y... Siempre están con miedo porque están siendo muchas veces, ¿no es cierto?, presionados para que cumplan sus funciones, sí, totalmente. Gracias por atenderme. Y en el interior se nota más, En el interior se nota más, ¿no? sí señor, lamentablemente. Claro, pues se individualizan más las actuaciones personales. Así es, Eh, se los tiene más controlados, entonces yo la digo, presión es mucho mayor. yo me acordé del caso suyo, porque a mí me resultó muy significativo. Digo, en el interior, ¿quién no se saluda? ¿Quién no se saluda en un pueblo del Bueno, interior? cabros Todo el chicos mundo se saluda. Y nos conocemos si hay todos. cierta simpatía, levanta la mano para saludarlo y como es de otro partido político, ahí nomás la sancionaron a la mujer que lo había saludado a usted. Exacto, más que sanción la agraviaron, ¿cierto? Ajá. La agraviaron y bueno, fue un hecho doloroso porque se trataba de una trabajadora del plan solidario y en este caso una mujer que bueno, obviamente necesita de ese plan para subsistir, ¿no es cierto? Así es que bueno, fue realmente una situación bastante compleja. Gracias por atenderme, Casas, muchísimas No, por gracias. favor, Mario, que estés bien, que tengas buen día. Gracias, buen día. Fernando Casas, diputado provincial, integrante de la Comisión de Transporte del departamento Ayacucho, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.